Hoy veremos el Evangelio de la música. Tenemos que reconocer que en muchos casos la razón por la que la gente usa el tipo de música que usa es porque no conoce otra cosa. El cristianismo implica sacrificio. Dios dice en Romanos 12:1: Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Gálatas 1:6, Pablo dice a los cristianos de Galacia: Estoy maravillado, o sea, me sorprende de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Otros evangelios? Hay muchas personas que no entienden que hay otros evangelios. Creen que todo el que lleva Biblia ha de ser cristiano. Creen que todo el que dice haber nacido de nuevo, ha nacido de nuevo. Hace 20 o 30 años, si alguien decía que había nacido de nuevo, creo que sabía a qué se refería. Ahora ya no. Hoy todo el mundo, hasta los de meditación trascendental, dicen haber nacido de nuevo. Hasta tienen la vida transformada para demostrarlo. No beben, ni fuman, ni hacen cosas que algunos cristianos hacen. Pero es una religión sin Cristo, sin amor, sin salvación. Sí que es una religión. Pero aquí Pablo dice: me sorprende que ustedes tan rápidamente abandonaran esa verdad. Es asombrosa la situación de quienes la han oído y se alejan de ella. Cuando el pecado entra, cuando entra la desobediencia, asombra el hecho de que personas que han conocido la verdad la pueden abandonar completamente. Pero en el verso 7 Pablo dice: no que haya otro evangelio. Pero, ¿a qué se refiere? Antes dijo que no había otros evangelios. Aquí está la explicación. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí que es un evangelio, pero pervertido. Ustedes saben lo que es un perverso: el que toma algo que Dios hizo precioso y puro y lo convierte en algo maligno. Algunos dicen: el diablo saca cada vez más ideas nuevas. No, el diablo no saca ideas nuevas. Él no es creativo, no es original. Todo le ha copiado a Dios. Ya lo vimos en el tema de a quién adoras, que todo le quiere imitar a Dios. En adoración, en música, en iglesia, en fin, en todo. Por eso pervierte el evangelio de Dios y pervierte lo bueno. El único problema es que sigue engañando a la gente con las mismas ideas, con las mismas mentiras, desde antes de que existiera este mundo. Y la gente se deja engañar. Y la razón por la que son engañados es que Él se acerca a la verdad. Y entre más Él se acerca a la verdad, peor es. Ocurre con muchos cristianos. Les muestras el evangelio falso del diablo y dirán: pues a mí me pareció muy bueno. Hablaron de Jesús, del nuevo nacimiento, hablaron de adoración. ¿Cómo puedes criticar algo cuando hablan de eso? Y lo que no entienden es que se está acercando a la verdad, pero no acierta y es un evangelio pervertido. Ahora, si les parece que soy demasiado severo con lo que digo, examinemos los versículos 8 y 9 de Gálatas 1. Lo que Pablo dice allí, por inspiración del Espíritu Santo, es lo que Dios quiere hacer con los que pervierten su evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí vemos que el diablo hasta puede pervertir el evangelio, y si puede hacer esto, puede pervertir lo que sea. Es un maestro de engaño
y engañará a la gente. Quiero que vean a numerosas autoridades como Neil Postman, aún en el ámbito secular, que reconoce esto. Y repetimos este verso que dice: los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Él dice: el cristianismo es una religión seria y exigente. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿No es interesante que un escritor secular diga esto? Algunos presentan el Evangelio como un espectáculo. Neil Postman continúa y aclara lo que quiere decir. Cuando se presenta como fácil y divertido, se trata de una religión totalmente diferente. Este es un hombre incrédulo. Quizás no debo juzgarlo. Veo su libro y hay un trasfondo cristiano, pero habla de otras religiones como si fueran tan buenas como el cristianismo. Así es que creo que tengo razón para dudar. Por lo menos es un escritor secular, pero él reconoce que cuando conviertes el cristianismo en algo fácil y divertido, no solo tienes una variedad más de cristianismo, sino que se trata de una religión totalmente diferente, y él reconoce ese hecho. La palabra música viene de la palabra musitar, que significa pensar. Por el contrario, diversión significa no pensar. Y eso es lo que tenemos hoy. Al cristianismo lo han hecho diversión, o sea, no pienses. Los dos simplemente no se pueden combinar. Son antitéticos entre sí. Neil Postman entiende esto. Habla acerca de desinformación. Desinformación es la información que crea la ilusión de saber algo, cuando en realidad aparta a uno del conocimiento. Ustedes que han testificado saben que cuando una persona es religiosa, es más fácil alcanzarla con el Evangelio. Incluso, cuanto más comprometido esté con una religión falsa, más difícil es alcanzarlo, por la desinformación que tienen. Los comunistas son expertos en esto. Presentan desinformación de modo que cuando la persona escucha la verdad, no puede distinguir una cosa de la otra. Neil Postman reconoce esto y dice: la televisión es chicle para los ojos. Una frase tremenda. Escuche bien, yo considero que el rock es chicle para el oído, y entiendan por favor que cuando usamos el término rock lo hacemos en un sentido genérico, amplio. Muchos están confundidos, le llaman rock a lo que no es. Los artistas de rock no solo tocan rock, sino que ejecutan otros estilos, folclórico, que a veces mezclan con rock, a veces toman el estilo country. Personalmente considero que el country es peor que el rock. ¿Saben por qué? Porque en la música country se entiende la letra, pero el rock tiene mezcla de rock y country, mezcla de rock y ranchero popular. Así que cuando uso el término rock es en forma genérica e incluyo toda la música sensual y mundana. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso es bastante claro, pero lo voy a llevar a un paso más allá. Yo creo que la música cristiana contemporánea es chicle para el espíritu. Mucho movimiento, mucha terminología, pero nada sólido. Y quiero que vean cómo funciona esto. En la Biblia, el término vano casi siempre significa literalmente vacío. Como el chicle, que es algo vacío, no contiene nada. Lo masticas, pero no hay sustancia, ni nutrientes, ni vitaminas. A eso se refirió Pablo en Efesios 5:6, cuando dice: nadie os engañe con palabras vanas.
Confusiones sobre la adoración. Quiero hablar de un tema que pudiera ser un poco difícil, pero creo que es muy importante, porque creo que parte del problema se desprende del hecho de que la gente realmente no entiende lo que es adoración. Veamos un panorama bíblico respecto de la adoración. En el capítulo 22 de Génesis, verso 5, se menciona la adoración por primera vez en la Biblia. Es la historia de Abraham cuando lleva a Isaac al monte y Abraham dice a los que se quedan atrás: vamos al monte a adorar. ¿Iban allá a pasar un buen rato juntos? Claro que no. La adoración en la Biblia siempre es vertical. Siempre se dirige hacia Dios. Vamos a Éxodo 20, versos 3 y 5. Dios habla de ser un Dios celoso. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Más adelante en Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Grábate esa frase de Mateo 15:9. En corazón y mente. En vano me honran. ¿Ven? Se está volviendo horizontal por atender a mandamientos de hombres y no de Dios. ¿Saben lo que es neo-ortodoxia? Si algo es correcto, lo opuesto es equivocado. Si algo es verdad, lo opuesto es mentira. Así pensamos nosotros, ¿no? Según los neortodoxos, no. Ellos dicen que no hay que pensar así, que la verdad está en un punto intermedio de las dos ideas. No creen en opuestos. Cuando mezclamos la verdad con error, no es fácil identificar a cada uno por separado. No es extraño que la mayoría se confunda. Por eso mucha gente está trastornada y no comprenden entre lo bueno y lo malo. Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 3, dice: pero temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es que los corintios eran la iglesia más débil del Nuevo Testamento. Y en el verso 4, Pablo continúa: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, le dan palmadas en la espalda y predican a otro Jesús y no el Hijo de Dios. Algunos dicen: me parece que estás poniendo demasiado énfasis en la música, pero yo no lo creo, porque pienso que si les puedo mostrar la música incorrecta, pueden protegerse del evangelio incorrecto. Cuando has aceptado la música incorrecta, has aceptado la doctrina que la acompaña, porque la música es una de esas cosas que aleja tu atención de la doctrina que se te está enseñando. Es como la televisión. Con sus colores brillantes e imágenes, desvía tu atención. Estás tan absorto en ella que no te das cuenta del mensaje que te están metiendo. Wilson Bryan Kay dice que cuando te das cuenta de lo que te están haciendo, entonces lo puedes combatir. Pero cuando no te das cuenta, estás en serios problemas. Y la música es una de esas cosas. Como les hemos dicho, es el lenguaje de los sentimientos y puedes estar tan absorto que no te das cuenta de su mensaje. La clausura de la mente americana de Alan Bloom, ¿recuerdan? Es maestro de la Universidad de Chicago, catedrático de pensamiento social. ¿Cómo podría estar más alejado de la verdad? Pero miren lo que dice este hombre. Rock es todo lo que hay. Dice, la letra poco importa. Esto dice la gente de la música cristiana contemporánea. Mientras la letra sea buena,
no importa la música que se use. Pero este hombre dice, no importa la letra. Puede ser explícitamente sexual, erotismo, sucio, orgía o incluso religiosa. Él dice que hasta le puedes poner letra bíblica a la música rock. Pero miren, todo es erotismo. Dan ganas de llorar. Que la gente piense que pueden tomar cosas de esas y hacerlas cristianas. Se han desviado totalmente. Y un escritor secular dice, todo ese erotismo no va con el cristianismo. Y de nuevo recordamos Lucas 16, verso 8. Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz. Y repito, yo no dudo de las motivaciones de estas personas. Pueden ser sinceros al decir, tenemos que alcanzar a la gente con el Evangelio. Pero no se alcanza a la gente con el Evangelio mostrándoles lo bien que nos caen. Hay una grabación de rock sobre la que la revista Música Cristiana Contemporánea dice que tiene matices de disco y es música disco inconfundible. Si buscas sonido de música disco, es esa y es de un grupo cristiano. Y yo aquí volveré a citar fuentes seculares. Algunos se preguntarán, ¿por qué tantas citas seculares? Y es porque yo creo que eso es más válido que un predicador. Se espera que los predicadores digamos que es música mala. Noten lo que dicen los autores seculares acerca de la música disco. La revista Newsweek dice que los Village People, donde todos se visten con diversos disfraces que parodian personajes de fantasía homosexual, dice que son personajes para sueños de homosexuales. Ahí está Jack Morales y el productor de ese grupo. Dice, sinceramente estoy tratando de producir cantos que logren mayor aceptación para la gente homosexual. Ni siquiera intenta ocultarlo. Dice, usamos música disco porque intentamos lograr que los homosexuales sean más aceptables para la sociedad. Otra fuente, la revista Time, dice que el ejemplo sobresaliente en el gusto de los homosexuales es la popularidad de la letra disco. No, de la música disco. Time dice que el disco es la música de los homosexuales. Aquí está la revista Show Business. Dice que el corazón del movimiento homosexual es... ¿qué? ¿La letra? No, no es la letra, sino el ritmo pulsante de la música disco. Eso es lo que hace homosexual. El mundo reconoce esto. Dicen que es la música de los homosexuales. Pero ahora tenemos música disco cristiana. Es decir, música cristiana homosexual. ¿Hasta dónde es posible llegar? Una vez que se apartan de la verdad, la puerta está abierta para llegar a donde sea. Preguntarán, ¿cómo pudo llegar un grupo hasta allá? Porque en un tiempo escribieron cantos hermosos que entonamos. ¿Cómo han podido llegar hasta este tipo de cosas? En primer lugar, porque creen que la música es amoral. En segundo término, creen en lo que se llama revelación verbal, palabras de profecía y otros términos. Esta es la idea de que Dios habla directamente a las personas hoy día, aparte de la Biblia. Para algunos cantantes cristianos, analizar su música sería estropear la inspiración del Espíritu Santo que inspiró el canto. O sea que consideran que su canto es tan inspirado como la Biblia misma. Otro compositor cristiano de nuestra época dice, Dios usó a un hombre como Pablo para escribir la Biblia.
y me está usando a mí para escribir los cantos. O sea que Dios lo está usando a ellos para escribir letra inspirada. Y cuando dicen inspiración, no se refieren a la Biblia para inspirarse. Se refieren a que son tan inspirados como la Biblia misma. Y si yo entiendo correctamente la palabra de Dios, para ellos eso es blasfemia. Y si blasfemas contra la palabra de Dios, blasfemas contra el Hijo de Dios también. Porque Él es la palabra viva. Son una misma cosa. Vamos a la escritura para que vean que no estoy dando opiniones personales. En Isaías 8:20, la Biblia dice que si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No es que haya poca luz, Dios dice ninguna. No honran su palabra. No hay nada de luz en ello. No importa cuánto se acerquen a la verdad. Eso es lo que Dios dice. Tú preguntarás, ¿y crees que todos estos libros no son cristianos? Qué bueno que yo no soy el juez de todo esto. Solo Dios puede decidirlo. Solo Él conoce sus corazones y motivaciones. Lo que estoy diciendo es que lo que están enseñando es erróneo y los cristianos se lo están creyendo, y el instrumento que el diablo está usando para que los cristianos se crean todo eso es la música nueva era. Quiero que vean cómo se relaciona la nueva era con lo que les he mostrado. A cierto grupo de universitarios les estaban enseñando que todos los grandes músicos del pasado habían entregado sus espíritus a Satanás, y que si ibas a ser un buen músico en la actualidad, tenías que entregarte a espíritus inmundos. Yo pregunté, ¿pero de dónde es posible que saquen eso? Y ellos preguntaban, ¿esto es cierto? Cuando empecé a estudiar la nueva era, comprendí su origen. Esta es la enseñanza de la nueva era. Es la mentira de Satanás. Es dudar de Dios, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. ¿Tendrá razón Dios? Y dicen, no, porque ellos tienen lo que llaman escritura automática. Aquí se habla de cantos escritos automáticamente, es decir, cantos o libros de los cuales el escritor no tiene ningún conocimiento previo. ¿Cómo lo hacen? Pues por medio de lo que se llama canalización, lo que suena a revelación verbal, canalización, comunicación por medio de meditación trascendental y con espíritus maestros. Y si observas, muchas de las grabaciones de la nueva era han sido hechas por un grupo de personas que se juntaron sin ensayo previo, y en un par de horas habían terminado todo el álbum, porque un espíritu oculto escribió la música por medio de ellos. Canalización. Ellos creen que no existe ninguna realidad, que nada es real, que todo es relativo, que no hay bien ni mal. Todo eso va de la mano, porque si no existe realidad, entonces no hay bien ni mal, y por lo tanto, nadie es pecador. No hay verdad ni error, por lo tanto, no hay pecado. No importa lo que hagas. Luego, creen que todos somos divinos, que llevamos una chispa de deidad. Tienen hombres como Robert Schuller enseñando lo mismo. Piensan que no hay diferencia entre las religiones. Ya han oído eso, que todo es lo mismo. No hay muerte tampoco, porque creen en la evolución. Esa es la clave de la vida. Un día reencarnaremos. Todo esto es nueva era.
Vean cómo se relaciona esto con todo lo demás que hemos visto. ¿Se acuerdan que les dije en la primera sesión que la música refleja una filosofía? Cuando hablamos de bares y club nocturno y que nuestra música cristiana debe reflejar nuestra filosofía, vean lo que dice un compositor de la nueva era, que el estilo musical refleja una manera de pensar. Dice, la razón de nuestro estilo en la nueva era es que refleja lo que creemos. Personalmente creo que es más sutil que la música rock. Engaña a más gente. Muchos dejan el rock y se meten a la nueva era y creen que están muy bien, porque ahí no hay ritmo. Vamos a hablar ahora de las características en la música de la nueva era. Hay motivos cortos, repetidos y con poca variación. La música va con lo que ellos creen. No hay realidad, no hay pecado. Su música expresa eso con exactitud y los compositores dicen, nuestra música expresa lo que creemos, que no hay realidad. Pero la música nueva era también tiene lo que llama sonido ambiente, que se usa en películas y cosas de esas. Quiero que conozcan esto y lo que ellos dicen que están haciendo con esto. Para ellos, ambiente significa lo que te rodea. Dicen que intentar cubrir con sonido lo hacen para fines de dominación ocultista. La mente debe estar pasiva. Ellos quieren que la gente esté en un estado mental pasivo. ¿Por qué? Para poder introducir su filosofía. Y la música es la herramienta para hacerlo. Incluso en los lugares donde se practica gimnasia aeróbica, usan este sonido de nueva era para el control de peso, para lograr pasividad mental. Pero quiero que vean que lo que ellos dicen aquí está relacionado. Ellos declaran que quieren hacer pasiva la mente de las personas para meterles ideas de la nueva era y usan la música para hacerlo. Y han llegado a niveles espantosos, con una música que, según la gente de la nueva era, dicen que tienen polirritmo, o sea que usan ritmos donde uno va contra el otro y dicen que como llevan dos ritmos contrarios, esto confunde a la mente y se puede usar para inducción hipnótica. Hipnotizan y no están hablando de inducir un trance, sino de introducir su filosofía y dicen que lo hacen por medio de la música. En Eclesiastés 12, verso 13, Dios dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No sean engañados por el mundo. Les he mostrado algunas cosas falsas hoy, porque la manera de llegar a la verdad y entenderla es estudiándola. Hoy he intentado hacerles ver que sí existen las falsificaciones y quise darles un pequeño ejemplo para que las conozcan. Mi reto para ustedes es el siguiente. Hay que conocer la palabra de Dios muy bien y estar muy saturados de buena música. La clase de música que vimos en la sesión pasada, para que cuando venga Satanás con sus falsificaciones, lo reconozcamos de inmediato. Proverbios 16:13 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Quieres pensar correctamente? Pues encomienda tus obras y tu música al Señor. Permítanme mostrarle una cosa más. Los liberales dicen que creen en el Sermón del Monte. No creo que sepan lo que dicen, así como los que dicen que creen en las reglas de oro. Porque llegas al capítulo 7, verso 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en el verso 22 dice, que muchos vendrán diciendo,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? En tu nombre, ¿cómo puedes rechazar eso? Y Jesús les contestará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. No es que los conocí y se apartaron, es que nunca os conocí. Incluso, como hemos dicho, el elemento clave del cristianismo es el equilibrio. Es tan fácil salirse por la tangente. ¿Han pensado que casi todo error es un énfasis excesivo de una verdad? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hablaremos de esto en la siguiente sesión, es decir, en lo que pensamos. Esa es una verdad bíblica, pero por ahí entra Norman Vincent Peale con el poder del pensamiento positivo y ¡qué desviación! Si piensas correctamente, entonces serás salvo. No, así no es. Eso es después de que eres salvo. Y luego viene Robert Schuller y dice: ahora tenemos pensamientos en posibilidades. Cuando exageras la verdad de la palabra de Dios y no la equilibras con otra verdad de su palabra, yerras. Y así es con casi todo error. Por eso cuando Dios llega al último libro de su palabra en Apocalipsis 22:18, en su segunda frase, dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No agregues a lo que Dios ha dicho. A lo que ustedes llaman revelación verbal es agregar a lo que Dios ha dicho. Y al contrario, vean el siguiente verso. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Ven el equilibrio? No le agregues, pero tampoco le quites. Quédate con la palabra. Mi reto hoy es que tenemos que entender que llegará el día en que daremos cuentas, y vean lo que Dios dice. Daremos cuenta, ya sea de lo bueno o de lo malo. Tenemos de comprobar lo que es agradable al Señor. De nuevo, mi reto es que seamos gente de la Biblia. Quedémonos con la Biblia, incluso en lo que creemos acerca de la música, que sea fiel a los principios de la palabra de Dios, para que tengamos la clase de música y la clase de vida que Dios quiere que tengamos. Continuaremos en la siguiente parte.